Muy buenos días, bendiciones para todos en este nuevo amanecer, en esta nueva oportunidad, hoy día viernes. Agradecido con ese Dios que ha sido bueno y maravilloso con nuestras vidas hasta el día de hoy. Creemos que Dios es bueno cuando son las 5:43 de la mañana. Todavía no han salido los primeros rayos de sol que iluminarán este nuevo día, este nuevo amanecer que el Señor nos ha regalado. Queremos en este momento compartir una palabra basada en las Escrituras y basada en algo que he estado estudiando sobre un siervo, un pastor de España, Itiel Arroyo, y he estado dando unas enseñanzas por Facebook, por YouTube, y quiero compartirlo con ustedes. Habla sobre la batalla es del Señor y la armadura también. Repito, la batalla es del Señor y la armadura también. Todos como creyentes en algún punto de nuestra vida estamos atravesando y enfrentando situaciones con personas, con necesidades, luchas, pruebas, batallas. Todos los creyentes tenemos que vivir eso, tenemos que enfrentar eso, aunque no lo creamos. Claro, porque la mayoría no quisiéramos vivir, no quisiéramos tener que enfrentar ese tipo de cosas, pero lo estamos pasando y lo vamos pasando, lo hemos pasado. De eso se trata la nueva vida, de eso se trata este camino de la verdad que nos llevará a una vida. Dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 13. Es la base de lo que este siervo comparte a través de estas plataformas. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberlo hecho todo, permanecer firme. Repito, Efesios capítulo 6, versículo 13 dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberlo hecho todo, permanecer firme. Cada uno de nosotros debemos batallar para permanecer firme. La idea es permanecer firme. No podemos volver atrás. No podemos desmayar. No podemos permitir que el miedo nos detenga. No podemos permitir que la fe mengue. Y aquí hay algo que este siervo escribió referente a este versículo en este capítulo en el libro de Efesios, donde el contexto que habla de esto habla de la relación. Primero habla de la relación familiar, luego la relación laboral, y ahí inmediatamente entra este tema sobre la armadura de Dios. Dice así: los hijos de Dios no vivimos en un campo de entrenamiento, sino en un campo de batalla. La guerra espiritual es tan real como invisible, y su intensidad a menudo nos abruma. Pero la Escritura deja claro algo decisivo. Esta batalla no pertenece a Satanás, ni siquiera a nosotros, le pertenece al Señor. Repito, esta batalla no le pertenece a Satanás, ni siquiera a nosotros, le pertenece al Señor. El enemigo es un participante más dentro del plan soberano de Dios. Un oponente que actúa bajo los límites que el mismo Creador le impone. La guerra es dirigida, medida y sostenida por nuestro Padre Celestial y por Cristo Jesús, nuestro abogado y hermano mayor, quien pelea a nuestro favor, no contra nosotros. Jesucristo. Él es el que dirige esta guerra, a Él es el que le pertenece esta guerra, y Él es nuestro abogado y nuestro hermano mayor. Y quien pelea a nuestro favor, no a favor del diablo, no a favor del enemigo, a favor nuestro, no en contra de nosotros. Cuando entendemos esto, que Jesús, que es nuestro hermano mayor, que es la base de todo, está en nuestro favor y no en contra nuestra, todo cambia. Cuando entendemos esto, el temor pierde poder sobre nuestro corazón. Nos llena una paz serena y una confianza sólida para seguir avanzando en medio del conflicto. Porque si el Señor está al mando, ningún ataque nos tomará por sorpresa.
Si entendemos que el Señor está al mando, ningún ataque nos tomará por sorpresa. Ataques económicos, ataques financieros, ataque sentimental, ataque emocional, ataque físico, el ataque que sea. Ninguno nos va a tomar por sorpresa, porque sabemos que nuestro Señor, quien nos escogió, está ahí con nosotros. Ningún ataque nos tomará por sorpresa, ni ninguna oscuridad podrá prevalecer. Va a llegar, pero no se va a quedar permanente. Va a tener su tiempo de culminación, su tiempo de caducidad. Ya que la batalla es del Señor, Él mismo nos ha provisto del equipo necesario para enfrentarla. Una armadura que lleva su nombre y refleja su carácter. Pablo la llama la armadura de Dios. Pablo la llama la armadura de Dios. Y a lo largo de este capítulo aprenderemos a reconocerla y a usarla. Hay que aprender a reconocer esa armadura, pero también hay que aprender a utilizarla. No solo reconocerla. El primer paso es reconocerla. El segundo paso y el más importante es a usar esa armadura que es de Dios y que primero que nada tenemos que aprender a reconocerla. Pero antes de estudiar las piezas de la armadura, necesitamos mirar al Dios de la guerra santa, al comandante que nos ha asegurado la victoria y entender por qué esta batalla le pertenece exclusivamente a Él. Dios, el Señor de la batalla. La frase "la batalla es del Señor" aparece varias veces en la Escritura, pero su significado alcanza su máxima expresión en la historia de David y de Goliat. Primera de Samuel, capítulo 17. Ahí tú encontrarás esa historia completa. Aquel relato no solo narra el triunfo de un joven sobre un gigante, sino la revelación de un principio eterno. Dios es el verdadero dueño del conflicto. Repito, ese principio eterno que encontramos en esa historia de David y Goliat nos enseña que Dios es el verdadero dueño del conflicto. Goliat, el campeón de los filisteos, era un guerrero. Era un guerrero imponente de casi 3 metros de altura. Eso lo conseguimos en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Su presencia infundía terror en todo el campamento de Israel. Saúl y todo el pueblo se acobardaron y sintieron gran temor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 11 nos enseña eso. Pero un muchacho de corazón encendido por Dios, un pastor de ovejas llamado David, escuchó las palabras del gigante y respondió indignado. Este pequeño pastorcito de ovejas, este pequeño muchacho, entre comillas, insignificante. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 6. Mire las palabras que dijo este muchachito. Y vemos la convicción, vemos el carácter, vemos la confianza, vemos la fe en el corazón de este muchacho, que nunca en su vida había participado en una guerra civil, en una guerra de ejército, pero cada día podía ver la mano de Dios en lo que él estaba haciendo, allí en esas praderas, cuidando las ovejas que le pertenecían a su papá, donde tendría que enfrentar no soldados, sino animales que lo querían devorar, a él y a las ovejas que le estaba cuidando. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Para David, el problema no era militar, sino espiritual. Este muchachito entendió que el problema no era militar, sino espiritual. No se trataba solo de una amenaza contra el pueblo de Israel, sino de una afrenta contra el Dios vivo, una afrenta contra el Dios vivo. La reputación del Señor estaba siendo manchada y David no podía quedarse en silencio. Su mayor motivación no era la victoria personal ni el reconocimiento, sino el honor del nombre de Dios. Esto es algo que la iglesia actual, nosotros los creyentes, no estamos hablando de un sitio, de un lugar, sino las vidas. Eso somos la iglesia, las vidas. La iglesia no es un sitio ni un lugar.
La iglesia es una vida. Esto es algo que la iglesia actual necesita redescubrir. No descubrir, redescubrir, porque eso ya existe, hay que redescubrirlo. Nuestra lucha no es simplemente contra fuerzas del mal o sistemas corruptos, sino a favor del honor del Rey. Repito, nuestra lucha como creyente, como iglesia, no es simplemente contra fuerzas del mal o sistemas corruptos, sino a favor del honor del Rey. Cada vez que defendemos la verdad, cada vez que resistimos la tentación o levantamos la bandera de Cristo en un mundo hostil, estamos defendiendo su gloria. Estamos defendiendo, repito, estamos defendiendo su gloria. Aún siendo joven, aún siendo este muchacho joven, David, aún siendo joven e inexperto en combate, David entendió algo que el resto de los soldados no había visto. Hombres que todos los días batallaban, habían sido capacitados y entrenados para eso, pero no lograron entender lo que entendió este muchachito, lo que él había visto. Lo importante no era quién estaba frente a ellos. Lo importante no era ese gigante de 3 metros que lo estaba confrontando, que los estaba ridiculizando, no, sino quién estaba con ellos. Lo importante no era quién estaba en contra de ellos, sino quién estaba con ellos. Quién estaba con ellos. Cuando Saúl intentó desanimarlo diciéndole que Goliat era un guerrero desde su juventud, David le respondió con fe. El propio rey, el cabecilla, el hombre que fue escogido por Dios, se dejó llevar por el temor. Se dejó llevar por lo que estaba pasando allí. Se dejó llevar por la grandeza de ese enemigo que estaba ahí vociferando palabras en contra de ellos y en contra del Dios que los había puesto donde se encontraban. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 37 dice: el Señor, estas son palabras de este muchachito, de este pastorcito, el Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará también de las manos de este filisteo. David sabía que ese Dios que había estado con él en aquellas batallas contra esos animales que querían devorarle el ganado y le querían devorar su propia vida, también iba a estar con él frente a este enemigo que estaba allí confrontándolo. Por eso le dijo: el Señor que me libró, habla el tiempo pasado, de las garras del león y del oso. Estamos hablando de animales pequeños, animales grandes, peligrosos, fuertes. Me librará también de la mano de este filisteo. Mire la certeza, la confianza, la seguridad de quién estaba con él. La misma confianza que este muchachito tenía frente a los osos, frente a los leones, la mantuvo frente al gigante Goliat. Él sabía que Dios no lo iba a desamparar, que Dios no lo iba a avergonzar, que Dios no se iba a quedar quieto, lo iba a respaldar. David había conocido la fidelidad de Dios en lo secreto y estaba seguro de que ese mismo Dios no permitiría que su nombre fuese avergonzado. Por eso proclamó ante el gigante. Mire las palabras de este muchacho David: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos. Mira la certeza de este muchacho. Hoy, no digo mañana, no dijo el mes que viene, no dijo el año que viene, no dijo la década que viene. Hoy el Señor te entregará en mis manos. Va a entregar un gigante de 3 metros en las manos de un muchachito de 1,60 m. Hoy el Señor te entregará en mis manos y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Oye, me parte la cabeza, me vuela el cerebro, que dice mi pastor. La confianza y la certeza de este muchachito
Y amado hermano, amada hermana, amigo, amiga que estás conectado, que más adelante vas a ver esto, te hago esta pregunta. La batalla que estás enfrentando, esa lucha que siente que te está aplastando tu casa, tus sueños, tus metas, tu familia, tu esperanza. Tienes que entender que no estás solo, tienes que entender que no estás sola. Allí contra ese enemigo que se te ha levantado, tal vez ese enemigo es la deuda, tal vez ese enemigo es la enfermedad, tal vez ese enemigo es el miedo, es el temor. No estás solo, no estás solo. Así como Dios estuvo con ese pequeño muchacho llamado David, ese Dios hoy mismo está contigo. Ese Dios hoy está dispuesto a darte la victoria en esa batalla contra ese enemigo. Pero tienes que aprender a desarrollar esa confianza. No busques a los hombres, no busques a las mujeres, busca al Dios que te dio la vida. Busca al Dios que se te reveló a tu corazón, busca al Dios que respaldó la fe de este muchacho. Y ese Dios va a respaldar la fe tuya. La fe no tiene un tamaño, la fe es un mismo tamaño. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló de fe, lo puso como ejemplo la semilla de una mostaza, y no hay semilla mostaza grande, mediana o pequeña. Todas las semillas tienen una misma medida. Significa que la fe es el mismo tamaño. La cuestión es qué uso le damos a esa fe. ¿La usamos mucho, la usamos poco o la usamos nada? Aquí en la vida de este muchacho que se atrevió a decir estas palabras: hoy el Señor te entregará en mis manos y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, porque el Señor no libra con espada ni con lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará en nuestras manos. David estaba usando esa fe que tenía y la está usando bastante, porque era un gigante el que estaba allí amenazando la vida del pueblo al cual él pertenecía. Y por eso David tenía esa confianza. Estas palabras las encontramos en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 al 47. Y así sucedió, tal cual como David lo proclamó, así sucedió. Dios reivindicó su nombre delante de los filisteos y de todo Israel, usando a un joven con una onda para humillar al enemigo más temido. La victoria de David fue en realidad la victoria de Dios. La victoria de David fue en realidad la victoria de Dios, demostrando que su poder se perfecciona en la debilidad humana. Este madre gigante de 3 metros, espada, jabalina, armadura y sobre todas las cosas experiencia en batalla. Porque no era la primera batalla que estaba enfrentando Goliat, era un hombre de 1000 batallas, muchísimas batallas. Lo podemos encontrar en las palabras que dijo el rey Saúl, el cabecilla de ese ejército. Este hombre era un guerrero de su juventud, pero David lo derrotó con una honda, un par de ligas con un pedazo de cuero, esa era una honda, y una piedra. ¿Y dónde le metió este muchachito la piedra a este madre gigante? Dice la Escritura, en medio de los ojos. Ahí lo tumbó. ¿Qué pasó con la jabalina? ¿Qué pasó con la espada? ¿Qué pasó con la armadura? ¿Qué pasó con la fuerza? ¿Qué pasó con la experiencia? Todo se vino al piso. ¿Por qué? Una piedra. Y es curioso, me viene ahorita a la mente, que Jesús es llamado la piedra angular. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano mío, hermana mía, amigo, amiga? Que todo gigante que venga en contra de nosotros debemos aprender a usar esa onda. Y esa onda no son ese par de ligas con ese cuero y esa piedra. Esa piedra es la palabra, la Biblia. Lo que está escrito en la sagrada palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a aprender a usar esas piedras si no sabemos lo que dicen esas piedras? Por eso, hermanos, no podemos ser hombres y mujeres dependientes del versículo, el capítulo que nos comparte el miércoles o el domingo, el pastor, la pastora, el hombre, la mujer que esté ese día allí compartiéndonos la escritura. No, cada día. Ahorita son las 6 de la mañana. ¿Estás escudriñando las palabras?
Ya estás buscando la piedra para enfrentar los gigantes y los enemigos del día. Porque debemos aprender a buscar esas piedras temprano. Debemos aprender a buscar esas piedras en el inicio del día. Para que al final, si vamos a dormir, tenemos que empezar en la mañana buscando esa piedra para tenerla allí preparada para cuando se levante ese enemigo, ese gigante, para querer intimidarnos, para querer aplastarnos. Dile, no, tú no me vas a derrotar, tú no me vas a avergonzar, tú no me vas a detener, yo te voy a derrotar, yo te voy a avergonzar, yo te voy a detener. Porque la guerra que tú estás perdiendo no es mía, ni es tuya, enemigo mío, es el Señor que me llamó. Si nunca habías considerado esta historia desde este ángulo, la historia de David con Goliat, vuelve a leerla con una nueva mirada. No es la historia del valor humano. La historia de David y Goliat no es la historia del valor humano, sino la historia de un Dios que protege la gloria de su nombre. Dios tenía que respaldar a David, porque respaldando a David se respaldaba él mismo. La historia es de un Dios que protege la gloria de su nombre. ¿Por qué estaba protegiendo la gloria de su nombre? Porque este muchachito estaba demostrando una confianza, estaba demostrando una seguridad. No se quedó quieto. Y por eso Dios estaba demostrando, estaba defendiendo, estaba protegiendo la gloria de su nombre, porque su nombre estaba en la boca de ese muchachito. Y su nombre fue glorificado cuando ese muchachito, por medio de su fe, tomó ese par de liga, con ese trozo de cuero, introdujo esa piedra, la capum se la mandó en medio de sus ojos, cayó el gigante avergonzado. Y si usted sigue escudriñando esa historia, lo próximo que pasó cuando el gigante cayó, todo el ejército que estaba detrás de el gigante Goliat, los filisteos, paticas paquetete, se fueron. Quiero cerrar en este momento. Mañana, Dios mediante, no sabré a qué hora, más o menos pudiera ser esta misma hora. Les quiero seguir compartiendo este material que me llegó de este hermano, de este pastor de España, Itiel Arroyo, y les recomiendo que lo vean. Un hombre, un muchacho, pero tiene unas enseñanzas que nutren, que capaciten, y está streaming, porque esto lo está dando él. Son ciertos, este es un libro que está dando él en eso, y lo quise compartir, lo quiero seguir compartiendo. Es bastante largo, ya leí la mitad y este es el inicio, y quiero, nació en mi corazón, creo que de parte de Dios, que compartir esto con ustedes. Y Dios bendiga la tecnología, que podemos llegar a lugares de esta manera digital, donde podemos sembrar esa poderosa semilla. Y mañana continuaremos con esto. El tema para mañana será la armadura y la causa del Señor. Recordemos que lo que iniciamos hoy, lo que acabamos de compartir fue que la batalla, Dios es el Señor de la batalla, que la batalla es del Señor. Este primer tema fue la batalla es del Señor y la armadura también. Y mañana quiero compartir con ellos, con ustedes, con todos los que se conecten y todos los que vayan a acceder, proclámenlo, díganlo. Quiero compartir para el día de mañana la armadura y la causa del Señor. Pero no quiero cerrar esta transmisión antes de hacer una oración. Voy a editarlo y a pasarlo y a colgarlo en el canal de YouTube, mi canal de YouTube, para que si lo quieres repasar o lo quieres compartir con alguien. Amén. Señor Dios Todopoderoso, esta preciosa, maravillosa mañana, cuando son las 6:07 de esta nuevo amanecer, yo quiero presentarme, Señor, en esta hora delante de ti. Primeramente dándote las gracias por permitirnos, mi Señor, conocerte, reconocerte y recibir en nuestras vidas como un suficiente Salvador. Señor, ayúdanos a aprender cada día más por medio de tu palabra la importancia de la armadura que te pertenece a ti, Señor.
y de esas batallas que cada uno está enfrentando, que no nos pertenece a nosotros ni al enemigo. La batalla es tuya, Señor. Y nosotros estamos contigo y tú estás con nosotros. Y en cada una de esas batallas tú no nos vas a dejar avergonzar. Tú vas a glorificar tu nombre en nuestras vidas a través de esa batalla. Y por eso, Señor, en esta mañana yo quiero orar por cada hombre, por cada mujer, por cada persona que está viendo este material, que lo va a ver diferido más adelante. Señor, yo no tengo la memoria de qué batalla estén enfrentando, ni tampoco sé cuál es el gigante que se ha levantado en contra de sus vidas. Pero en esta mañana, mi Señor, yo vengo a ti pidiéndote que aumentes la fe, que esa fe que tú has puesto en el corazón de cada uno pueda tener el carácter de utilizar. Porque la fe no tiene una medida, pero sí tiene un uso, mi Señor. El enemigo que se haya levantado. Yo te pido por sus matrimonios, por sus hijos, por sus trabajos, por sus sueños, por sus metas, compromisos, anhelos y deseos. Pido que tu mano bendita y poderosa se pose sobre cada vida. Y que cada Goliat que se haya levantado, mi Señor, en contra de sus hogares, en contra de su salud, en contra de sus finanzas, en contra de sus metas, sueños, compromisos, anhelos, deseos, en contra del propósito que tienes para con la vida de cada uno sobre esta tierra, pueda caer derrotado. Para que tu nombre, Señor Jesucristo, sea glorificado en la vida de mi hermano, de mi hermana, de mi amigo, de mi amiga. Yo bendigo cada casa, bendigo cada familia, bendigo cada vida con la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones. Dios mediante, recuerda, mañana está pendiente.